Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un gusto saludarles. Hoy vamos a darle continuidad a nuestro estudio de Primera de Corintios en el capítulo número 12 y lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a ver el de los versos del 7 al 9 y posteriormente la siguiente semana vamos a ver los versos del 10 al 11. Ya les hemos enviado por ahí el bosquejo para que ustedes ya lo tengan, ¿verdad? Y ahí como título habla precisamente de los dones para el bien común. Estos dones son precisamente los que son dadas o los que son dados para la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos iniciar, diciendo que con mucha frecuencia, mis queridos hermanos, se cree que los pastores, los evangelistas y los misioneros, pues son los únicos que han recibido los dones, los ministerios especiales para servir dentro de la misma iglesia y que nadie más puede hacer este trabajo de amor dentro de la misma iglesia. Pero a partir del verso número 7, Pablo expone y dice algo más preciso en donde involucra a todos los miembros de la iglesia, puesto que cada uno de ellos, cuando son recién convertidos, pues van a recibir algún don, ¿verdad? Así lo dice precisamente el verso número 7 de 1 de Corintios capítulo 12. Y dice así, 1 de Corintios capítulo 12, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto nos lleva a nuestro primer punto de nuestro bosquejo, donde los dones son para todos los creyentes. O sea que Pablo aquí le está diciendo a los creyentes, o está escribiendo acá, que cada creyente recibe la manifestación del Espíritu, ¿verdad? Ya que el Espíritu Santo mora en cada creyente, si verdaderamente y si genuinamente ha recibido a Cristo en su corazón por la fe, ¿verdad? Y esto, entonces, a través del Espíritu Santo le va a hacer sentir a la persona su presencia para poder recibir algún don y que esta misma persona lo desarrolle, como dice claramente en 1 de Corintios, capítulo 6, en el verso 19, o sea, un poquito más atrás de esta misma epístola, dice así: ¿o ignoráis, pregunta el apóstol Pablo, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo en este verso es que a veces muchas personas creerán que por asistir a la iglesia es suficiente. No, al contrario, tienes que, a medida de que con el tiempo te vas involucrando y vas aprendiendo mucho más cosas del Señor, tú tienes que empezar a percibir que tú tienes que servir o tienes que desarrollar algún don dentro de ti mismo que te ayude a verdaderamente edificar el cuerpo de Cristo, o sea, que pueda servir en cualquier aspecto, ¿verdad? Por ello es que menciona el mismo verso 19, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros, o sea, no es de nosotros mismos, sino que este don es precisamente de Dios mismo, no es intrínsecamente de nosotros, sino que Dios es quien lo provee a través de tener el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Así que de una u otra forma el Espíritu Santo se revela en la vida de cada creyente, y esto no quiere decir que cada creyente tenga un solo don, no, sino que es posible que algún creyente pueda tener 2, 3 o más de algunos, ¿verdad? Porque un ejemplo de esto es precisamente lo que le sucedió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía el don de predicar, tenía el don de escribir, tenía el don de evangelizar y aún más tenía el don de la continencia. Miren ustedes en el capítulo número 7 de esta misma epístola, en el verso 7, capítulo 7 de la primera epístola del apóstol Pablo a los de Corinto, en el verso 7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Lo ves? ¿Cómo es que aquí claramente el apóstol Pablo está hablando de ese don de continencia que Dios le había otorgado por bendición? Asimismo le había dado también el don de lenguas, que en ese entonces
era prácticamente dado para aquellas personas que no conocieran del Evangelio y que tuvieran que hablar tal vez en otro idioma, como lo que sucedió precisamente en el Pentecostés. Pero no nos vamos a meter precisamente en ese tema. Ahora, ¿qué sucede? La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente debe de servir para el bien común de la comunidad de los santos, o sea, para el bien común de la iglesia. Y esto no debe de ser para lucro, para beneficio o para altivez del personal de la misma persona que está recibiendo este don. Más bien, ¿sí?, lo que hace el Espíritu de Dios es que va a usar los dones en cada creyente para la edificación de la iglesia. ¿De qué forma? Bueno, como dice precisamente la epístola a los de Éfeso, o sea, en Efesios, en el capítulo 4, verso 12, Efesios 4, verso 12, un poquito más adelante, después de Gálatas, sigue Efesios. Y ahí en la epístola de los Efesios, en el capítulo 4, verso 12, dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, recibir a mi Señor Jesucristo, el tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros, ¿para qué nos va a servir? Para la edificación, ¿sí? Y para perfeccionar a los santos, o sea, aquellas personas que ya son redimidos en la sangre de mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, o sea, para servir al Señor. Y para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, son tres cosas aquí. Primero, para perfeccionar a los santos. O sea, todo el cuerpo, todas las personas de forma individual deberán tener o deben tener un don. El problema es que hay muchas personas que a veces tienen años sentados en una iglesia, ocupan una silla, pero no desarrollan o no quieren involucrarse en la iglesia más que escuchan palabra, se van y regresan al siguiente domingo. No debe de ser así. A cada uno de nosotros nos es dado un don y este don deberíamos de desarrollarlos. ¿Por qué? Por lo que dice precisamente Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, hay una perfección, hay un trazo que Dios tiene para la vida de cada creyente, en donde poco a poco, de forma gradual y progresiva, nos ayuda a tener crecimiento, madurez espiritual, para estar preparados para el día que Dios nos llame directamente a su presencia. Ahí mismo en el verso 12 dice: hay para la obra del ministerio, o sea, para servir a Dios dentro de la iglesia, y no solamente dentro de la iglesia, para servir en tu trabajo, para servir dentro de tu familia, para servir a tus vecinos, para servir a todas las personas que tú conoces. Y por tercero, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para la edificación de la misma iglesia. O sea, que unos a otros nos tenemos que estar constantemente edificando, ¿verdad? Y yo creo que debes estar de acuerdo conmigo en cuestión de que tenemos que estar edificándonos constantemente unos a otros, ¿verdad? Este es el tema que en un momento dado va a tratar un poco más, ¿sí? Pablo en los distintos capítulos un poquito más adelante. Ahora, podemos decir que la intención o el objetivo aquí es promover el bien común y el sano crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Y la mutua edificación, como dice claramente Efesios 4:12. Lo cual prohíbe en un momento dado que el cristiano o el creyente use sus dones para un interés personal y saque un beneficio propio de esto, sino que más bien los dones Dios se los entrega para la comunidad, ¿sí? Para aquellos que deben de servir dentro de la iglesia y no precisamente para sí mismo. Y si bien fuera para sí mismo, entonces pudiéramos decir que el apóstol Pablo no está negando aquí que un don pueda ser de beneficio para quien lo posee. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Dios otorga los dones para todo el pueblo de Cristo, pero para que todos seamos edificados. Y así lo dice en esta misma epístola, en el capítulo 14, verso 26. Así lo dice aquí. ¿Qué dice? Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Pregunta, ¿no? Cuando os reunís, cada uno de vosotros, ¿tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Y dice luego, hágase todo para edificación. ¿Lo ves? O sea, aquí está refiriendo de que cada uno de nosotros, Dios nos otorga la bendición de tener algún don
para servicio de los demás. Y también, lógicamente, que para el servicio de los que están alrededor de ti. Eso es dar un buen testimonio como creyente hacia las personas que no conocen de Jesús. Y más aún cuando tú estás dentro de una iglesia y ya tienes algún tiempo, debes de involucrarte en algún ministerio porque Dios te ha otorgado algún don o tal vez algunos dones. Y esto es precioso. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a otorgarte la bendición de poder estar a sus pies, pero también para servirle. El verso 8, mis queridos hermanos, dice así: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Bueno, ¿cómo es que se manifiesta el Espíritu Santo? Esa puede ser una buena pregunta, ¿verdad? En los dones que Dios reparte a su pueblo, Pablo está citando 9 dones representativos, que puede haber mucho más, ¿verdad? Del 8 al 10 en estos versos. Si pudiéramos abarcar todos, prácticamente no podríamos acabar el día de hoy. Pero ¿qué sucede? Pero aquí también podemos observar entre los versos 8 al 10 que al único que le llama don, ¿sí?, es al don de la sanidad, como dice el verso 9. Pero aquí vamos a observar algo. La lista no pretende ser una lista exhaustiva ni minuciosa, ¿verdad? Aunque sería difícil saber si Pablo trató de categorizar o ponerlos directamente bajo un esquema directo de dones para poderlos estandarizar o tal vez clasificar. Pero lo que sí podemos intentar diferenciar entre los distintos dones es los que son temporales a los que son permanentes. Uno. Segundo, los que son verbales a los que no son verbales. Y número 3, los que son importantes y los que son menos importantes. No estoy diciendo que no sean importantes algunos, sino que hay algunos que han dejado de ser dones que se manifiesten hasta el día de hoy. Ahora lo vamos a explicar todo esto, ¿verdad? Entonces, en una triple clasificación pudiéramos decir que hay 3 grandes diferencias en todo esto, o 3 clasificaciones dentro de estos dones. La primera clasificación es la clasificación de los dones pedagógicos, ¿sí? Estos son los que involucran a la sabiduría y al conocimiento. 1. 2, ¿verdad? Los dones que son sobrenaturales. ¿Cuáles son estos dones sobrenaturales? Bueno, esto habla de la fe, porque la fe que tenemos en Dios es sobrenatural, solamente si tenemos fe en Dios porque viene de Dios mismo. Las sanidades, ¿sí? Y también los milagros. Son eventos y son cosas que Dios puede hacer a través de los hombres y que Él utiliza como instrumentos a los hombres para que en su momento se manifieste la gloria del Señor, ¿verdad? Pero eso no significa que hoy también se puedan manifestar, ¿verdad? Tampoco estamos diciendo que no se pudieran manifestar, ¿ok? Y la número 3 es la tercera clasificación, es los dones comunicativos. ¿Cuáles son estos? Bueno, el don de profecía, el de hablar, el de evangelizar, el de discernimiento de espíritus, el de lenguas, el de interpretación de lenguas, como así se menciona claramente en los distintos versos hacia abajo después del verso 9. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Sí? Vamos a ir directamente al punto número 2, que son los dones pedagógicos, para empezar a exponer toda esta situación, los dones pedagógicos en los creyentes. ¿Sí? El verso 8 dice: porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. La sabiduría es el primero de los 2 dones pedagógicos, y Dios da este don de sabiduría y comunica su contenido por medio del Espíritu Santo. O sea, literalmente en el griego dice palabra de sabiduría. Otros traducen como que hablen con sabiduría. Pero este don tiene que ver con la habilidad
de hablar sabiduría, no sabiduría humana, sino sabiduría divina, la cual los creyentes reciben a través del Espíritu Santo, como dice claramente en el capítulo número 2 de esta misma epístola, en el verso 6, 7 y 8. Y leo, y dice ahí, 1 Corintios 2, versos 6, 7 y 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecerán. Más bien hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, está hablando aquí precisamente que habrá sabiduría del mundo, pero que no entienden muchas personas que no conocen del Señor Jesucristo, a menos que vengan a sus pies, reciban el Espíritu de Dios para que puedan tener el discernimiento, el conocimiento, y que se abra el entendimiento en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes, y puedan ser sacudidos en su voluntad para entender perfectamente lo que dice Dios a través de su palabra. Y entonces dice ahí, sabiduría de este siglo, que ni los príncipes de este siglo que perecen, dice, porque prácticamente es un misterio. O sea, hay un misterio en la palabra de Dios, y por más que pueda leer mucha gente la Escritura, no le va a entender, no le va a transformar, y mucho menos va a tener un cambio de vida si no recibe a Jesucristo en su corazón, si no pide perdón y no se arrepiente de sus pecados. Es muy lógico, pero dice algo más ahí, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, que por más intelectual que pueda ser una persona, si no conoce del Señor, no va a entender nada. Y dice ahí, porque si lo hubieran conocido, ¿cuál? La sabiduría divina, ¿verdad? Nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Lo ves? Aquí habla precisamente que la sabiduría del mundo es totalmente antagónica, diferente, opuesta prácticamente a la sabiduría de Dios mismo, ¿verdad? Entonces se puede decir que la sabiduría contrasta con la sabiduría humana. Mira cuál es la sabiduría humana. Ve ahí en la primera epístola, también ahí en el capítulo 1 de esta misma epístola, en el verso 17, 20 al 25. Dice ahí el verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, habla el apóstol Pablo, y dice ahí, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y dice el 20, ¿dónde está el sabio? O sea, preguntando, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, diciendo de una forma que por más sabiduría que tenga el mundo, es locura para los que se pierden. Pero la sabiduría de Dios, aquellos que tienen el Espíritu Santo dentro de su corazón, es poder para aquel que es transformado en su corazón. Y así lo dice la Escritura claramente en el verso 14 del capítulo número 2. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si nos podemos ver a los ejemplos, vemos en Jesús que se cumplió precisamente la Escritura en el libro de Isaías. En Jesús dice claramente en Isaías 11, verso 2, quisiera que fuéramos ahí, a Isaías en el capítulo número 11, verso 2, dice la Escritura así, y reposará sobre él, o sea, hablando de Jesús o del Mesías, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Jesús creció prácticamente en sabiduría, y él constantemente estaba madurando en esta sabiduría, como lo menciona desde el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, verso 52. Y entonces también podemos ver que hay hombres de Dios
que fueron llenos de la sabiduría. Esteban, por ejemplo, fue lleno de la sabiduría y del Espíritu Santo. En Hechos 6:10 habla precisamente que no podían soportar la sabiduría del mismo Esteban cuando todo el Sanedrín y cuando los fariseos estaban contendiendo con Esteban y no podían soportar la sabiduría divina que este hombre estaba proclamando a través de la palabra del Señor y les estaba proclamando el Evangelio. ¿Sabías tú que hay personas que a veces no soportan el Evangelio de Jesucristo? Hay personas que apenas les empiezas a hablar del Señor y su pecado les redarguye tanto, que golpea tanto su conciencia, su corazón, su condición pecaminosa, que les aleja prácticamente del Señor, y ellos mismos en su soberbia, en su altivez, no quieren reconocer a Jesucristo en su corazón. Pero no es tu caso, porque tú te puedes arrepentir, y si tú ya eres arrepentido, lo único que te resta es poder edificarte a través de estos dones, ¿verdad? Y entonces aquí vemos claramente que como también Santiago le dice a sus lectores que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, quien le imparte con generosidad y sin reproche, y sobre ninguna cosa. Así lo dice precisamente Santiago en el capítulo 1, verso 5. Vamos para allá en la epístola de Santiago. Recuerden que Santiago está después de la epístola de los Hebreos, en el capítulo 1, verso 5, y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero dice ahí, pero pida con fe, no dudando nada. Esto es algo importante, que nosotros siempre tenemos que pedir con fe, ¿verdad? Otro de los dones pedagógicos es precisamente la palabra de ciencia, según el Espíritu Santo. Así lo dice en la segunda parte de este verso. El conocimiento es el segundo de estos dones, ¿verdad? Y en esencia se trata de un conocimiento íntimo, personal de Dios, que no depende del intelecto del hombre, sino depende del amor de Dios depositado en el corazón de este hombre, y que depende única y exclusivamente del conocimiento que Dios tiene del hombre. ¿Cómo es esto? El término aquí, cuando estamos hablando del conocimiento, cuando hablamos de un conocimiento, significa que hay una congruencia entre la relación personal que tiene Dios con el hombre y a su vez el hombre con Dios. Entonces se puede decir que Dios le provee de conocimiento al hombre para que el hombre sea edificado, y por ello es que el hombre tiene poco a poco que estar madurando y creciendo en la fe. Y es la manera en cómo la persona empieza a ser temerosa y piadosa delante del Señor, ¿verdad? Pero este conocimiento no es adquirido en nuestro andar, por nuestra vida, por nuestra propia experiencia. No, es un conocimiento dado por Dios mismo, que lo imparte a través del Espíritu Santo, y debe usarse directamente, repito, para el bien común de la comunidad cristiana, o sea, que es de beneficio para todos los miembros de la iglesia. Y entonces este conocimiento, ¿qué es lo que expresa? Bueno, expresa el saber, el entender, el explicar al pueblo la revelación de Dios, de su palabra, de la escritura y de toda la creación. O sea, en resumidas cuentas, se puede decir que el conocimiento es aquel don que Dios otorga a hombres de Dios para que adoctrinen, disipulen y hagan crecer y madurar a muchos hombres que vienen a la fe, ¿verdad? Ahora, la sabiduría y el conocimiento, mis hermanos, son dones que se complementan para precisar en algún sentido la correcta enseñanza bíblica. Por ello es que tienen que ir de la mano. Número 3, mis queridos hermanos, en nuestro bosquejo, los dones sobrenaturales en los creyentes. ¿Cuáles son estos dones sobrenaturales? Bueno, el verso 9 lo menciona y dice: a otro de fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. El tercer don, bueno, vemos que es precisamente el don de fe. Junto con los milagros y las sanidades, pertenecen a esta categoría
de dones sobrenaturales, ¿verdad? Y como todo buen creyente, o como todo verdadero creyente que tiene fe en Jesucristo, bueno, Pablo no se refiere precisamente aquí a una fe salvadora cuando dice el don de fe. Aquí se refiere a la convicción completa y firme de fe que debe de tener una persona en Dios que va a realizar un milagro. O sea, no estamos hablando precisamente de la fe que nos va a llevar directamente a la presencia del Señor. Estamos hablando de la fe, del poder de Dios que Dios mismo tiene para poder hacer actos sobrenaturales en nuestra vida y en la vida de otras personas. Por ello es que Jesús le dijo a sus discípulos que si tenían fe como un grano de mostaza, podían mover montañas, ¿verdad? Así que con la llegada de Pentecostés, allá en el capítulo 2 precisamente del libro de los Hechos, los apóstoles mostraron esta fe. Un ejemplo de ello es cuando Pedro y Juan en su momento valientemente se opusieron a los mismos miembros del Sanedrín y a los fariseos cuando predicaron el Evangelio en el nombre de Jesús. También sanaron a un lisiado, ¿verdad? Y Pablo en su momento también obedecía a las palabras de Jesús cuando lo llevó a testificar directamente a Roma. Cuando Pablo quería ir a Roma, él pensaba que iba a ir de una forma, pero Dios lo envió en otro sentido. Y él mismo, inclusive en ese viaje, cuando ya prácticamente había la nave, cuando llegó una tremenda tormenta, los mismos ocupantes y la tripulación de esa nave estaban cayendo en una tremenda desdicha y desesperanza, al grado de perder prácticamente la intención de vivir. Y el mismo Pablo, a pesar de la falta de ánimo de la tripulación y de los pasajeros, Pablo les dijo: confíen en Dios. Y es este tipo de fe que Dios otorga a hombres con un don tremendo para que pueda ser edificado dentro de la iglesia y para que esta fe también se permee y contagie a otros hombres de Dios que no conocen del Señor Jesucristo. Por ello es que Dios le otorgó la bendición al apóstol Pablo, que después de esta tormenta fueron salvados cada uno de estas personas que estaban en el barco cuando naufragó. Ahora, por otro lado, podemos decir claramente que hay un número incontable, ¿verdad?, de creyentes que han demostrado su confianza en Dios y su fe ha sido recompensada en forma de milagros, ¿verdad?, como la lista de héroes que hay en el libro de los Hebreos, el epístola de los Hebreos, en el capítulo 11, la lista de los héroes de la fe, ¿verdad? Y claramente podemos ver cómo es que Dios otorga este tipo de don. Ahora, hay otro don, que es los dones de sanidad por el Espíritu, y este es el cuarto don. El don de la sanidad se une directamente con el de la fe y están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Santiago describe que la oración de los ancianos de la iglesia que oran con fe sanará al enfermo. Fíjense bien, Santiago 5 y 14 y 15 dice claramente ahí, y voy a ir directamente a la epístola de Santiago en el capítulo 5, verso 14 y 15, dice: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En ese entonces hubo grandes sanidades. ¿Por la fe de quién? ¿Del enfermo? No. Por la fe de los ancianos, ¿verdad? ¿Sí? Hoy en día te puedo decir que necesitamos ser muy cautelosos en todo esto de considerar dos cosas: a través del don de la sanidad, a través del don de la fe. Y es donde muchas personas se confunden y creen tener un don de la sanidad a través de sus propias manos. Inclusive a veces hasta cobran porque van a dar sanidad, ¿no? Pero aquí Dios está hablando de otra cosa totalmente diferente, y por ello digo que tenemos que ser bastante cautelosos con dos cosas. Primero, los ancianos en una iglesia no deben de suponer que han recibido de forma permanente un don
que los capacita para sanar a cualquier miembro de la iglesia que pudiera estar enfermo. Aquí dice que uno tiene que orar y clamar a Dios, ¿sí? Por la fe, ¿verdad? Los ancianos oran y, bueno, ahí orarán. Pero eso no significa que ellos tengan ese don de sanidad. El don de sanidad lo otorga Dios y lo puede otorgar a cualquier persona. Pero tampoco estamos diciendo que los ancianos tienen el don de sanidad. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que posiblemente exista el don de sanidad y de forma temporal en aquellos ancianos. Y en ese entonces, en tiempos del apóstol Pablo y en tiempos de Jesús, existía ese don. No estamos diciendo tampoco que en este tiempo no existe el don. Lo que estamos diciendo que puede ser que exista o que no exista en la actualidad, ¿verdad? Ahora, número 2, ¿qué significa? A pesar de las oraciones elevadas con fervor, con poder, con mucha fe, Dios puede decidir sanar o no a alguien, porque Él es soberano, porque será en su voluntad que Él sane a alguna persona. Inclusive no le podría devolver a alguien la buena salud, ¿verdad? Sencillamente porque es voluntad de Dios. Aquí dice claramente que Dios, que le hablen a los ancianos y oren por la persona. ¿Qué sucede con todo esto? En ocasiones habrá muchas personas que dicen, yo quiero que oren por mi familiar. Van a orar por su familiar. Pero realmente a veces la persona no es precisamente que se ore para que sane. Lo primero por lo que se debe de orar por una persona es por su salvación, para que llegue a los pies de Cristo. Y después, si Dios tiene en su voluntad el sanarle, le será sanado, ¿verdad? Pero no nos vamos a enojar porque hayan orado unas personas y resulta que no se hizo la sanidad. Me voy a enojar con Dios porque no hizo la sanidad. Pues no es así, ¿verdad? Porque en esta época, pues definitivamente no es preciso que se cumplan todos los dones que existían en ese entonces. Por eso es que dijimos que hay dones que son temporales y hay dones que son permanentes. Y en el caso de algunos dones podrían ser temporales en algún tiempo y no permanentes, como el caso de la profecía o de la predicación del evangelio, que debe de ser permanente y constante. Ahora, en los primeros años de la iglesia cristiana, no solo los apóstoles, sino también los diáconos recibieron la habilidad de sanar. En aquel tiempo, inclusive, los mismos apóstoles, mis queridos hermanos, sanaron a muchos enfermos que estaban acudiendo directamente a ellos, ¿sí? Pedro sanó a mucha gente tan solo tocando con su sombra. Es curioso, pero aquellos que estaban ahí se sanaban nada más, era algo temporal, ¿sí? Esteban y Felipe hicieron milagros de sanidad en Jerusalén y en Samaria. Ahí en Hechos 6:8 tú puedes observar esto, ¿verdad? Ahora, el mismo apóstol Pablo sanó a un cojo en la ciudad de Listra, en Asia Menor. Y sin embargo, el mismo Pablo, imagínate, aquí es donde viene la paradoja. Pablo podía orar por los enfermos y sanaban, pero qué curioso que él no podía sanar, ¿verdad? De una aflicción que él mismo llamaba un aguijón en la carne. Aunque Pablo mismo le había rogado al Señor que sanara, Jesús le respondió que bástate mi gracia, ¿sí? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué significa esto? Que a él no le iba a otorgar la sanidad porque el mismo Pablo orara, sino que Dios en su voluntad le iba a otorgar la sanidad a quien él había dispuesto. Y esto no significa que al momento de orar el mismo apóstol Pablo por él mismo iba a sanar. ¿Te das cuenta cómo es que este don de la sanidad era temporal? ¿Te das cuenta cómo es que no por orar nosotros va a sanar a una persona? Tratamos de orar con fe buscando que alguien sane y esa sería nuestra intención y nuestro objetivo al momento de orar. Pero no nos podemos disgustar con Dios porque no sane a una persona, puesto que Él es soberano y en su voluntad podrá sanar a quien Él quiera.
nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de orar sí por los enfermos, pero será voluntad de Dios que los sane directamente a ellos. Ahora, ¿qué sucede? Y con esto quiero concluir. El mismo apóstol Pablo admite en un momento dado que él pudo haber sanado a los que tenía como colaboradores, a Afrodito, ¿verdad? A Timoteo y a Prójimo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí en Filipenses 2, verso 27, en 1 Timoteo 5, 23, habla de estos hombres. Pero el Señor, en su momento, no le dio la habilidad de sanar en ese momento a estos 3 hombres, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, la respuesta está en el fin para el cual sana el enfermo. En el Nuevo Testamento se enseña claramente que las sanidades, por lo general, se realizaban para fortalecer la fe y para ampliar el círculo de creyentes. O sea, ¿qué es esto? La persona que está enferma, la persona que tiene una enfermedad terminal, tú vas a decir, híjole, qué desgracia que tiene una enfermedad terminal tal persona. Qué desgracia que tiene COVID una persona. Qué desgracia que tiene un problema tan tremendo como un cáncer. Bueno, esto Dios lo utiliza para perfeccionar la fe, para traer a los pies de Cristo a una persona, para que la gente aprenda a que no depende de la medicina, de los médicos, ni de los aparatos, ni de los grandes hospitales con grande estructura, sino que debemos de aprender a depender de Dios mismo. ¿Para qué? Para que entonces la fe se acrecente en ti. Entonces, si hay alguna persona de tu familia que tiene alguna enfermedad terminal y que sin embargo no conoce del Señor, bueno, es una forma de predicarle y que mostrarle también que no va a depender a veces de las medicinas, sino que el último recurso que tiene es mi Señor Jesucristo, venir a sus pies, recibirle y ser sanado. Aquí vamos a concluir con nuestro estudio el día de hoy. La próxima semana, mis queridos hermanos, vamos a seguir con la segunda parte de los versos 10 al 11. Espero que nos acompañen. Dios les bendiga y vamos a hacer una oración. Padre, Señor mi Dios, exaltado y glorificado seas hoy, Señor, que podemos entender y discernir esta parte de tu palabra que habla de los dones. En tus manos nos depositamos rogándote, Señor, que tú nos muestres qué don cada uno de nosotros tenemos. Tal vez uno, tal vez dos, tal vez varios. Lo cierto es que como creyentes podemos tener por lo menos uno, Señor. Ayúdanos a poderlo descubrir, a desarrollarlo para el ministerio del bien común y para el ministerio también de la edificación de los santos en la comunidad de tu iglesia y del cuerpo de mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios. Permíteme estar a tus pies. Permíteme, si no te conozco, poder venir a tus pies, bendito Señor, y ayúdame a poderte recibir en mi corazón. Lo pongo en tus manos todo esto, en el nombre de Jesús, mi Señor y mi suficiente Salvador, a quien sea toda la gloria por todos los siglos. Amén. Dios les bendiga.